Bienvenidos al canal Caritón. En esta ocasión tenemos la tercera parte del amigurumi de Naruto. Tejeremos el cabello y haremos el esqueleto de alambre que se introduce en el cuerpo. このチャンネルに登録して、このビデオを共有して、私に親指を上げてください。A ver, voy a utilizar yo este estambre. Este estambre es muy grueso, es del Karen. Es algodón 100% mercerizado. No tengo de otro amarillo, sino utilizaría otro del mismo grosor que este. Es el que utilicé para la cabecita, es para tejerse con un gancho del 3.5. Y este del Karen está indicado para tejerse con un gancho del 4. Entonces yo voy a utilizar el 4 y va para tejer el cabello. Voy a hacer un casco, un casquito para luego encima del casco tejerle ya los cabellos. Pero si tú cuentas con un estambre del mismo grosor que tu cabeza, entonces va a cambiar una cosa nada más. Simplemente vas a estar siguiendo el mismo patrón que utilizaste para la cabeza. Haz de cuenta que estás haciendo otra cabeza igual, pero la vas a tejer solamente hasta la distancia que tú creas que va a quedar bien. Tal vez si la vas a tejer hasta aquí o acá arriba, depende de cómo lo vayas viendo. Yo lo voy a empezar así a ojo. Como mi estambre es más grueso, quizá voy a necesitar menos vueltas. Quizá yo teja, no sé si aquí son 5 o 6, a lo mejor yo voy a tejer menos porque está más grueso y va a avanzar más. Por eso es más fácil si tu estambre es del mismo grosor que el que tejiste todo el muñeco. Entonces pues nada más sigues el patrón de la cabeza. Pero vas a tejer cada tercera vuelta, una sí y una no, una sí y una no, dejando una cadena saliente. ¿Cómo va a ser eso? Ahorita lo vamos a checar. Entonces comenzamos con mi estambre así gruesote. Vamos a hacer, bueno, como el inicio del casco, ¿verdad? Un aro mágico en el que vas a montar 6 puntos. Simplemente tomas la punta con la derecha o si eres diestro y giras como formando una E, tomas de aquí, insertas el gancho y metes, refuerzas aquí y ya luego vamos a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces voy a jalar de aquí un poquito hasta ya después que avance más le aprieto porque si no se hace muy apretado. Y continúo tejiendo. En esta segunda vuelta voy a tejer aumentos así normal, todavía no solamente con una cadena, sino la cadena entera. Vamos a tejer 2 puntos en cada punto. mira, se abre mucho ya. ¿Ves? 2 puntos juntos, que es 1, 2 en el mismo punto para que sean aumentos. Voy a poner mi indicador para no perderme. Ahora vamos por la tercera vuelta. Aquí ya voy a apretar, a jalar bien para que no me vaya a quedar ese huequito ahí. Y entonces ahora sí vamos a hacer la tercera vuelta con un punto y luego 2 aumentos, un punto y 2 aumentos, así toda la vuelta, pero aquí ya sí vamos a dejar la cadena externa
Es decir, vamos a tejer tomando solamente una parte de la cadena completa, así, por el centro. Uy, pero se vea. Por el centro aquí. O sea, toda completa no, como siempre, sino solamente la mitad. Tejemos un punto y luego 2 puntos juntos, solamente por la mitad, 1, 2 juntos y luego uno solo, tomando solo por la mitad y luego otra vez 2 puntos juntos, 2 juntos, para que así esta fila se vaya quedando como este huequito, que esta hilera de cadenitas va quedando por fuera, que es por donde después vamos a ir tejiendo los cabellos. Este niqab está bien cabezón, pero igual puedo utilizarle el otro gancho más chico para después tejer en estas cadenitas el cabello. Entonces seguimos con el patrón, que es un punto, un aumento, va un punto, vamos por la siguiente vuelta, y como esta que pasó la tejimos tejiendo solamente por la cadena interna, esta va a ser normal. Vamos a tejer 2 puntos más un aumento. Entonces sería ya completa la cadenita, 1, 2 puntos simples y luego 1, 2 en el mismo punto para que sea aumento. La siguiente vuelta, que es la 5, vamos a tejer 3 puntos más un aumento. Déjenme ver cómo va quedando aquí. ¿Sí? 3 puntos más un aumento y nos toca tejer tomando solamente la mitad de la cadena. Así. 1, 2, 3. 2 juntos. 1, 2, para que sea el aumento. 1, 2, 3. 2 juntos. A, B, para que sea el aumento. Y así nos va a ir quedando la cadenita. Es que casi no se ve en la pantalla, pero sí está ahí. Es esta que va aquí. No sé por qué me van quedando estos hoyitos, pero no importa, igual es el casco. Es el casco. Aquí está la cadenita que nos va quedando. Y bueno, así le seguimos. Como mi estambre es más grueso, entonces llegué aquí. A partir de aquí voy a tejer un punto en cada punto para que el tejido se vaya ya para abajo, así parejito. Si tu estambre es del mismo grosor que este, o sea más delgado que el que yo estoy usando, entonces tal vez quizá necesites avanzar hasta la vuelta 6 o la 7, siguiendo el patrón de la cabeza, o sea con aumentos, ¿verdad? Entonces bueno, pero yo no, yo voy a seguir tejiendo ya parejo, porque aquí yo veo que ya no necesito que esto se siga ampliando así,
Entonces ya voy a tejer un punto en cada punto. La vuelta que sigue nos toca tejer ya se me olvidó, creo que es normal, sí, porque esta fue la que dejé así. Entonces vamos a tejer un punto en cada punto tejiendo normal. En la siguiente vuelta, que para mí es la 7, entonces voy a seguir tejiendo igual, un punto en cada punto, pero solamente tomando la mitad de la cadena. Hasta aquí yo no lo voy a poner necesariamente aquí en el centro así, sino que lo voy a recorrer más para atrás hasta donde, para mi gusto, que quede la parte cubierta. Y lo que yo voy a hacer es que ya no voy a avanzar parejo hasta acá, aquí, sino que a partir, aquí terminé esa vuelta donde está el indicador, y lo que voy a hacer, regresarme hasta donde yo vea más o menos que va a ir la oreja, más o menos por aquí, tejer, a regresarme por aquí para seguir tejiendo y cubrir la parte de atrás en la nuca y avanzar hasta ahí, así nada más, para tejer hasta ahí nada más, y entonces seguir avanzando el tejido con el mismo patrón, una hilera tomando cadena completa, otra hilera tomando solamente la cadena por el centro, así alternando uno y uno hasta donde yo quiera. Yo me imagino que como por aquí, hasta que llegue aquí. Vamos a voltear el tejido. Estoy ahorita tejiendo así, entonces ahora voy a voltear el tejido y aquí vamos a tomar la cadena completa. Aquí voy a hacer una cadena, voy a tomar cadena completa, un punto en cada punto, y que vaya avanzando la parte de atrás para tapar la nuca. Entonces ya llegué a tejiendo hasta donde tenía el indicador, ya va quedando así, avanzando más por acá atrás. Cada rato lo voy a ir checando para ver hasta dónde. Vamos a dar otra vuelta y ahora toca tejiendo por la cadena del centro. Vamos a tejer una cadena para empezar así y luego ya tejiendo solamente un punto en cada punto por el centro de la cadena. Bueno, y aquí ya voy a tejer la última vuelta. Voy a girar el tejido y esta vez nos toca tejer normal, un punto en cada punto. Voy a tejer una cadena y luego ya un punto en cada punto, y a mi ver ya sería la última, suficiente para cubrir la nuca. Bueno, aquí está sobrepuesta nada más. Estoy viendo a ver cómo quedó. Sí, hasta esta altura entonces lo dejé. Y lo que voy a hacer es suspender el tejido poniéndole aquí el pasador para que no se me vaya a zafar o a destejer. Entonces
acomodándolo bien aquí, yo ya lo voy a coser a la cabeza para que cuando esté haciendo tejiendo los pelitos, los cabellos, pues no se me vaya a estar moviendo y ver de qué tamaño los voy a hacer y todo eso. Entonces aquí ya voy a coser. Yo ya tenía acá un pedacito con el que le había tejido las cejas partido. Como está muy grueso, tú puedes utilizar cualquier hilo amarillo o hilo nylon del transparente, está bien, pero yo voy a utilizar este hilo amarillo. Bueno, lo voy a dividir porque está muy grueso. Ya más o menos la acomodé. Recuerda que aquí hay que dejar un espacio suficiente. Yo dejé así después de la ceja 1, 2, 3 más o menos en la frente, porque ahí va a ir su banda. Ahorita todavía no decido si la voy a tejer o la voy a hacer de fieltro, pero bueno, ya ahorita ya tú ya has de saber cómo la hice. Pero bueno, entonces así, si quieres poner alfileres, yo no lo voy a poner porque están muy lejos y que voy por ellos. Pues nada más voy a tratar de no moverlo. Y bueno, vamos a comenzar. Por las partes de aquí me voy a ir como si fueran rieles, y a la primera puntada voy a asegurar aquí. De aquí me voy a pasar al otro hilera de acá para no atravesarme por las cadenitas que dejamos aquí salientes. Y ahora voy para allá. Y así me voy aquí, luego me paso para acá y luego todo aquí alrededor. Tejí aquí 5 cadenas, continué donde había dejado el tejido suspendido, ya está cosida. Y entonces se supone que yo quiero formar una especie de triangulitos, pero no va a quedar exactamente la figura geométrica como un triángulo, pero entonces simplemente más gruesos de acá abajo. Entonces aquí yo voy a tejer, son 5 puntos, entonces voy a tejer, a ver, un punto deslizado, o sea que solamente pasa sin tejer, otro punto deslizado, los 3 que me restan los voy a hacer tejidos con puntos bajos, 1, 2, como el primero no lo tejía nada más, se me hicieron 12. El primero me lo pasé, entonces aquí hice otros 2 con puntos bajos y voy a cerrarlo con un punto deslizado como para cerrar o terminar o llegar a la base de ese tejido. Entonces me quedó así. Y bueno, después de aquí me voy a ir por toda la orillita tejiendo similar. Voy a tejerlo ahorita con 5 cadenas. De pronto puedo variarlo y tejer 6. Depende de cómo yo vaya viendo los tamaños.
Bueno, ya tejí ahí uno. Aquí no se distingue bien, pero donde puedas vas a insertar el siguiente mechón de cabello, digámoslo así. Punto deslizado para cerrar. Y aquí voy a empezar, voy a contar otra vez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Igual me voy a regresar con puntos deslizados. 1, 2, me quedaron 4 nada más porque pues el primero no lo tejí. Entonces ya los otros dos que siguen, que me restan, con puntos bajos, 1, 2. Y entonces ya esto lo voy a unir acá con punto deslizado a la base. Lo uno y ahí tengo 2. Ya después lo voy a ver cómo lo peino. Y bueno, así me voy a seguir por toda esta orilla. Ahora, tú como vayas viendo, depende de qué cantidad de mechones quieres hacerle. Pero por ejemplo aquí el punto que sigue, ya sea que lo tejas como punto bajo y luego ya hasta el siguiente punto hagas la cadena para hacer el mechón. Cierro y luego 1, 2, 3, 4, 5 y ahorita voy a continuar tejiendo el mechón. Es decir, que tejí aquí un churro, bueno, un mechón, y luego el punto que seguía lo tejí como un punto bajo y ya hasta el tercero hice el mechón. Pero tú puedes tejerlos ya sea seguidos si lo quieres con el cabello más tupido. Yo ahorita sí lo voy a dejar, y en un dado caso que cambie de opinión, pues si se me hace muy pelón, pues le pongo más o lo desbarato y ya le volveré a tejer ahí. Pero si tú estás viendo esto, quiere decir que así lo dejé. Ya al final, si esto te queda así como a mí levantado, aquí le vamos a coser a pegar bien. Pero bueno, ahorita sí, y al final vamos a ir viendo cómo nos va quedando. Bueno, voy a continuar. Aquí ya cerré de este lado, empecé por aquí, me fui aquí alrededor de toda la orillita y cerré aquí. Ahora hice el último churrito aquí. Entonces ahora voy a buscar, me voy a saltar de aquí al primer hilera de cadenas salidas que dejamos aquí, al que tenga más cerca. Entonces, al que tengo más cerca es este. Y de aquí vamos a cerrar. Vamos a hacer una cadena y luego nos vamos a tomar la cadena que está aquí saliente. Aquí vamos a tejer para saltarnos hacia allá. Y de aquí ya voy a empezar yo a hacer lo mismo. Quedaron estas así, pero luego tú las puedes ir sacando así. Y vámonos a tejer por esas cadenitas. Voy a tejer la cadenita de 5, estamos haciendo. Cierro lo sello con el punto deslizado y ya me queda aquí en el siguiente nivel el churrito. Y el churrito que sigue, bueno, la cadenita que sigue la tejo con punto bajo.
Luego la que sigue, ya la tercera, empiezo a, doy un cierre y luego ya tejo mis 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Me regreso 2 puntos bajos, 2 puntos deslizados, 2, y continúo con 2 puntos bajos, 1, 2. Me voy a la base para cerrar con un punto deslizado. Repito, 5, y así voy a continuar toda esta saliente. Cuando llegue acá me voy a saltar a la siguiente hilera y yo creo que me voy a ir por aquí, luego de aquí ya voy a seguir, aquí ya sigue casi como en espiral, de aquí como que aquí termina y me salto a esta y le sigo por aquí, luego de aquí termina, me salto a esta y sigo por aquí, así todo alrededor. Se parece al Principito, ya sé cómo hacerle el cabello al Principito. Como quedan así como churritos, hay que tratar de voltearlos. Tomas cada churrito, lo giras del lado contrario y con un apachurroncito que le des se va parando.
La banda que lleva en la cabeza es muy simple, ya no la incluí aquí porque el video sería demasiado largo, pero simplemente la tejes más ancha por la frente y los extremos más delgados para que le puedas hacer el nudo por detrás. De hecho no le he puesto el símbolo que lleva en la frente porque pues la quiero hacer de fieltro y ahora todo está cerrado y no puedo ir a comprarlo, tal vez pues más adelante se la ponga. Pero bueno, lo más importante aquí es el patrón del cabello y el cuerpo. Muchas gracias por haber visto este tutorial y nos vemos en el siguiente video. Bye.